Si uno revisa cualquier libro de historia del Perú, encuentra que el primer levantamiento es el que ocurrió en 1737 con Juan Santos Atahualpa en el centro del país. Pero afortunadamente últimos estudios van dando cuenta que realmente el primer levantamiento importante ocurrió 5 años antes, en 1737, y aquí en la región Puno. La dirigió esa rebelión el curaca de Asillo, Andrés Ignacio Cajma Condori. Es un antecedente totalmente importante y ya viene en la élite académica, ya viene siendo tomado en cuenta, hay varias investigaciones sobre eso. Después de esta, claro, ya tenemos en Puno más bien la revolución tupajamarista, que es la más conocida, que se desenvolvió en 3 fases. La primera conducida por el mismo José Gabriel Tupac Amaru, y esta duró desde su irrupción el 4 de noviembre de 1780 hasta el 18 de mayo, el día de la inmolación de Tupac Amaru, ¿no? Después, la segunda fase empieza ese día de la inmolación, pero bajo la conducción de Diego Cristóbal Tupac Amaru, hasta que él en Sicuani se entrega a los hispanos, ¿no? Y después en una tercera fase asume Pedro Vilcapasa y es el líder de la resistencia de la revolución tupacamarista aquí en la región Puno. Pero podemos destacar algunos hechos, ¿no? Uno, de que en la primera fase se dio la incursión en territorio puneño de las tropas de José Gabriel Tupac Amaru. Estuvieron en lo que ahora son las provincias de Melgar, Lampa y Azángaro, ¿no? Por otra parte, aquí, en la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, en la villa de Puno, también hubo un acontecimiento importante. Fue cercada en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, y dentro de los enfrentamientos, de las batallas, la más importante es la batalla de Condorcuyo, que se ha llevado el 13 y 14 de mayo de 1781, ¿no? Entonces, esta se ha llevado en 2 días, y en la primera con victoria patriota y la segunda con victoria realista, ¿no? Y lo de la segunda fase, que es lo más importante para la región Puno, porque la sede, el radio de acción de toda la revolución se trasladó a Puno. La capital de la revolución la fijó Diego Cristóbal Tupac Amaru en Azángaro. Entonces, y en ese tiempo, aquí en Puno, por ejemplo, hubo la toma de la villa de Puno. Este ocurrió el 28 de mayo de 1781. Y por 8 meses, todo lo que ahora es la región Puno estuvo libre, totalmente libre, ¿no? Entonces, aquí ya prácticamente no había la administración hispana, ¿no? Entonces, ese es un importante hecho, ¿no? Que en muchos libros, afortunadamente, ya está apareciendo como el Perú libre, pero con capital Azángaro y con su gobernante Diego Cristóbal Tupac Amaru. Después, ya la tercera fase es la de resistencia, ¿no? Y después ya concluye prácticamente ya con el sacrificio de Pedro Vilcapasa y los últimos acontecimientos que ocurrieron. Después de esta revolución tupacamarista, tenemos la revolución de 1814, que empezó en el Cusco, la conocida como la de Mateo Pumacahua. Pero en verdad quienes la promovieron, esta revolución, fueron los hermanos Angulo, que en la parte final sí tuvo papel descollante Pumacahua, ¿no? En esa ocasión formaron 3 expediciones, una dirigida para Huamanga, otra para el Alto Perú, para la ciudad de La Paz, y la otra para Arequipa, ¿no? Entonces la expedición con destino a Alto Perú pasó por aquí, por Puno. Pero antes de pasar por aquí, queremos indicar de que ya las fuerzas hispanas vieron su declive, vieron su situación que venía, entonces ellos acordaron rendir la ciudad, huyeron, y muchos pasaron al bando patriota, y días antes del paso de la expedición tomaron la ciudad, y otra vez Puno estuvo libre, esta vez por 3 meses. Entonces inclusive se nombró un intendente, ¿no?, de la intendencia de Puno. Después queremos indicar de que después de esta revolución inicia su conclusión
con la ya conocidísima batalla de Humachiri. Con ahí se da el inicio del fin de esta rebelión. Finalmente ya vienen los últimos episodios de la independencia, ¿no? Mientras en Lima se declaró, se proclamó y se juró la independencia en julio de 1821, aquí en Puno ocurrió 3 años y medio después. ¿Por qué? Porque todavía era uno de los últimos bastiones. Por ejemplo, en los últimos años, en 1823, por aquí pernoctó con sus tropas y acampó en varios sitios, en varios pueblos, el mismo virrey José de la Serna, con 4.000 hombres, entre ellos habían 1.000 de caballería, y que ese hecho le convirtió en ser uno de los últimos bastiones, ¿no? Además, en ese tiempo utilizaron la isla Esteves como un recinto de confinamiento, una prisión. Y ahí, bueno, depositaron a varios patriotas, oficiales, suboficiales, que, bueno, capturaban, ¿no? También por ese tiempo, el 25 de agosto de 1823, se llevó la batalla de Chuachua, en las pampas de Cepita, afortunadamente con victoria patriota. Son algunos acontecimientos que se han dado, pero lo más relevante es que una vez que en Puno se conoció la victoria en tierra ayacuchana, nos referimos a la batalla de Ayacucho, entonces empezó el movimiento acá. Y ese conocimiento fue tardío, porque así eran las comunicaciones antes, ¿no? Después de 2 semanas, por la Navidad del año de 1824, aquí los patriotas se enteraron de esa victoria. Se envalentonaron y coordinaron una serie de acciones. En cambio, en el bando realista ocurrió la desmoralización. Inclusive el mismo militar que jefaturaba las fuerzas hispanas en Puno tuvo que huir hacia Arequipa, el general Moroto. Y también parte de sus huestes pasaron al bando patriota. Y el 27 de diciembre de 1824 ocurre una revuelta en la isla Esteves. Entran los patriotas, liberan a todos los presos, se vienen hacia la Plaza Mayor, hoy Plaza de Armas, llegan aquí y forman el primer ejército republicano, con el mando del general argentino Rudecindo Alvarado, que era el militar de más alta graduación. Entonces él, el 27 de diciembre de 1824, aquí en la Plaza de Armas de Puno, proclama la independencia. Después de proclamar la independencia, en ese mismo día designa al primer prefecto de Puno, al doctor Pedro Miguel de Urbina. Después Pedro Miguel de Urbina se encarga de organizar la jura de la independencia, y esta la programan para 3 días después, el 30 de diciembre. Es así que el 30 de diciembre los puneños de entonces juran sostener la independencia peruana. Y en el interín de la proclamación y de la jura, también se forma la municipalidad, la primera comuna republicana de Puno, ¿no? Que se instala el 1 de enero de 1825 bajo la conducción del médico Manuel José Morel. Entonces, esa es en síntesis lo que ocurrió aquí en Puno, ¿no? En todo el proceso de la independencia peruana. Pero lo que sí podemos resaltar es el siguiente hecho. Conforme empezó y hasta la conclusión, ¿quiénes participaron? Al comienzo la dirigió un curaca, la dirigió el curaca de Asillo, Andrés Ignacio Casma Condori. El contingente mayor de los jefes que dirigieron esa rebelión fueran de extracción campesina, eran más naturales. La composición mayoritaria era precisamente las masas puneñas de acá, más dedicadas a la actividad principal, que era la agricultura. En la otra, en la revolución tupac-amarista, también era dirigido por un curaca, ¿no? Claro, de prestigio, el caso de Tupac Amaru, ¿no? Y también participaron aquí en Puno, la mayor cantidad de contingentes eran dirigidos por curacas de diversos pueblos participaron, tanto a favor de la revolución como en contra, pero más a favor, ¿no? Entonces, era también en los dos bandos una participación masiva de los pobladores naturales de acá.
Ya en la revolución de 1814 más bien podemos ver que ahí ya hubo una fuerte injerencia en algunas jefaturas de algunos criollos, ¿no? Entonces ya empezaron a entrar en una significativa cantidad de criollos, a pesar de que también habían algunos curacas, caso de Pumacahua, que era curaca, ¿no? Y todo su ejército. Entonces, pero ya la composición va cambiando. Y en los últimos años, en los periodos de San Martín y Bolívar, ahí ya la cosa fue más distinta, ya la población mucho más significativa fue criolla, inclusive algunos hispanos que estaban por el cambio, ¿no? Entonces, ya la composición de los naturales fue mermada, fue mucho menos. Entonces, eso también habría que ver, y por eso es que también el tipo de cambio de colonia a república que tuvimos, ¿no? Porque otra cosa hubiera sido si Andrés Ignacio Casma Condori o José Gabriel Tupac Amaru hubiera triunfado en su revolución, el destino del Perú hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Entonces ya, porque los programas que ellos tenían eran totalmente distintos, de acuerdo a la naturaleza de quienes lo dirigían y de las condiciones que en esos momentos también se estaban vertebrando.